¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué el pueblo que nos trajo la Biblia y que esperó con tanta expectativa la llegada del Mesías durante cientos de años no reconoció a Jesús como el Salvador prometido? Esta es una pregunta que ha intrigado a los cristianos durante más de 2 milenios y hoy intentaremos esclarecer este misterio. Imagina lo siguiente: un pueblo elegido por Dios, dotado de profecías y promesas, esperando a su libertador, pero cuando finalmente llega, no lo identifican. Parece el argumento de una historia llena de giros divinos, ¿cierto? Sin embargo, esta no es una narrativa ficticia, es una realidad que ha moldeado la historia de las religiones y que sigue influyendo en el mundo en que vivimos hoy en día. Este episodio histórico no solo marcó un punto de inflexión en el desarrollo del cristianismo, sino que también dio lugar a siglos de tensiones, debates filosóficos y profundas divisiones entre comunidades que, paradójicamente, comparten orígenes comunes. Ahora quizás estés pensando, debe ser simple, simplemente no creyeron. Sin embargo, espera un momento, porque la verdad es mucho más intrincada y fascinante de lo que parece. Estamos a punto de embarcarnos en un viaje que nos llevará a través de la historia, la teología y la cultura, desafiando algunas de tus convicciones y profundizando tu comprensión sobre el tema. Partiremos de las antiguas y concurridas calles de Jerusalén hasta las vibrantes comunidades judías de hoy en día, en busca de las verdaderas razones detrás de este rechazo. Y lo que descubramos puede transformar tu manera de ver no solo las relaciones entre judíos y cristianos, sino también tu entendimiento de tu propia fe. Esta búsqueda también nos invita a reconocer que muchas veces nuestras interpretaciones modernas de las Escrituras están influenciadas por siglos de tradición cristiana, lo cual puede distorsionar la forma en que comprendemos las expectativas originales del pueblo judío. Así que quédate hasta el final, porque lo que vas a aprender podría cambiar completamente tu visión sobre este tema tan complejo y profundo. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Prepárate, ajusta tu cinturón, abre tu mente y mantén tu corazón abierto. Estamos a punto de sumergirnos en uno de los enigmas religiosos más intrigantes de todos los tiempos. Al final de este video tendrás una comprensión que pocos cristianos han alcanzado y estarás mejor preparado para fomentar el diálogo y construir puentes. Esta no es solo una cuestión teológica, sino también una oportunidad para aprender a mirar la fe del otro con respeto, profundidad y contexto. Aprenderemos no solo lo que creían los antiguos, sino también cómo esas creencias moldearon su identidad colectiva y su visión del futuro. ¿Estás listo para cambiar tu perspectiva? Entonces, comencemos este revelador viaje sobre por qué los judíos no aceptan a Jesús como el Mesías. Te aseguro que las razones te sorprenderán, te desafiarán y al final enriquecerán tu fe de maneras que quizás nunca habías previsto. Para entender plenamente por qué el pueblo judío rechaza a Jesús como el Mesías, necesitamos retroceder en el tiempo a las agitadas calles de la antigua Israel. Imagínate allí, en medio del bullicio del mercado, con los aromas de especias a tu alrededor y acaloradas discusiones sobre la llegada del Mesías prometido. Es un escenario muy alejado de nuestra realidad actual, pero es en este contexto donde encontramos la clave para nuestra pregunta. En esa época, el aire estaba impregnado de expectativa. El pueblo judío había sufrido siglos de opresión, primero bajo los babilonios, luego bajo los persas, seguidos por los griegos, y ahora vivían bajo el implacable dominio de Roma. Se aferraban a las promesas encontradas en sus escrituras sagradas, promesas de un libertador que restauraría su nación a su antigua gloria.
Las heridas colectivas de la opresión, la destrucción del templo y el exilio habían generado en ellos un anhelo profundo por un redentor tangible, alguien que actuara con poder político y militar, que revirtiera su sufrimiento histórico. Además, esta esperanza estaba alimentada por textos proféticos que, según su interpretación, hablaban de una figura triunfante, gloriosa y activa en la restauración de Israel. Los sabios de la época debatían intensamente sobre el perfil del Mesías. Algunos lo imaginaban como un líder puramente político, otros como un juez justo, e incluso había quienes creían que podrían venir dos Mesías. Uno sufriente, el Mesías ben José, y otro triunfante, el Mesías ben David. Esta diversidad de pensamientos refleja cuán complejo era el tema y cuán lejos estaba la idea de un Mesías crucificado de lo que esperaban. En sus mentes, la cruz no era símbolo de redención, sino de vergüenza y maldición, como lo afirma la propia Torá. Maldito el que cuelga de un madero. Deuteronomio 21:23. Pero ¿qué esperaban exactamente? Aquí es donde las cosas comienzan a ponerse realmente interesantes. Las expectativas mesiánicas de la antigua Israel eran mucho más complejas y sofisticadas de lo que podemos imaginar hoy en día. No estaban esperando un Salvador espiritual en el mismo sentido en que muchos entienden a Jesús hoy. No. Sus esperanzas estaban centradas en un tipo completamente diferente de Mesías. Imagina a un rey guerrero, un descendiente directo de David, llegando montado en un imponente caballo de batalla con una espada en alto. Este Mesías sería quien vendría a derrocar a los opresores, restablecer la dinastía davídica e iniciar una era de paz y prosperidad para Israel, tal como lo declaró el profeta Isaías. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, y el gobierno estará sobre sus hombros. Isaías 9:6. Y no solo eso, también se esperaban señales cósmicas como terremotos, cielos abiertos, ejércitos celestiales descendiendo. Muchos pensaban que el nuevo reino de Dios en la tierra sería visible y literal, con un trono en Jerusalén y todas las naciones rindiendo homenaje. Este nivel de expectativas hacía casi imposible que una figura humilde, predicando el amor al prójimo y muriendo en manos de los romanos, pudiera ser aceptada como el Mesías. Además, Jesús no cumplió con ciertos elementos de las profecías mesiánicas tal como eran interpretadas por los sabios judíos. No reconstruyó el templo, no reunió a todos los judíos dispersos, no estableció la paz mundial, ni sometió a los enemigos de Israel. Desde su punto de vista, eso lo descalificaba. Estas expectativas no surgieron de la nada, se habían consolidado a lo largo de siglos de estudio, oración y esperanza bajo circunstancias de constante sufrimiento. Para muchas generaciones, el Mesías representaba la promesa viva de que Dios no había olvidado a su pueblo. Los rollos del Mar Muerto, por ejemplo, encontrados en Qumrán, revelan que incluso pequeños grupos religiosos judíos del primer siglo estaban obsesionados con la inminente llegada de dos Mesías, uno sacerdotal y otro real. Esto demuestra que la expectativa mesiánica estaba en el centro del pensamiento judío y que era un tema ampliamente debatido y lleno de matices. Sin embargo, no se trataba solo de la liberación política. La era mesiánica también debía traer un renacimiento espiritual. El profeta Jeremías habló de un tiempo en el que Dios haría una nueva alianza con su pueblo, grabando su ley en sus corazones. Jeremías 31:33. El pueblo esperaba la restauración del culto en el templo y el retorno de los exiliados de todas partes del mundo. Según la visión tradicional, este período traería una transformación total del mundo, el fin del sufrimiento,
la eliminación de la injusticia, la sanación de los enfermos, la resurrección de los muertos y la plenitud del conocimiento de Dios. Era una visión utópica y terrenal al mismo tiempo, profundamente conectada con la identidad nacional y religiosa del pueblo judío. Ahora, aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Estas expectativas no eran simplemente deseos vagos, sino que estaban profundamente arraigadas en siglos de profecías y tradiciones. El pueblo judío estudiaba e interpretaba cuidadosamente sus escrituras, desarrollando una rica teología mesiánica. Por ejemplo, analizaban pasajes como Daniel 7:13-14, que habla de alguien como un hijo de hombre, viniendo con las nubes del cielo y recibiendo autoridad sobre todos los pueblos. Reflexionaban sobre Zacarías 9:9-10, que describe a un rey llegando a Jerusalén, justo y trayendo salvación, montado en un burro. Incluso los salmos mesiánicos, como el Salmo 2 y el Salmo 110, alimentaban la idea de un líder poderoso, investido por Dios con autoridad divina para gobernar a las naciones y defender a Israel. Pero aquí está el punto clave, y es crucial para entender la razón del rechazo a Jesús por parte de los judíos. Estas profecías eran frecuentemente interpretadas a la luz de las circunstancias actuales de opresión bajo el dominio romano. La idea de un Mesías conquistador que restauraría la autonomía política de Israel era especialmente atractiva. Así, cuando apareció Jesús predicando un mensaje de redención espiritual en lugar de una revolución política, no es difícil entender por qué muchos se mostraron escépticos. Su enfoque no coincidía con las expectativas mesiánicas predominantes de la época. Además, su crítica a las autoridades religiosas del momento, fariseos, saduceos, escribas, fue vista como una amenaza interna, no como una señal profética. Para muchos, sus acciones no solo no confirmaban su mesianismo, sino que despertaban sospechas de blasfemia o engaño. A esto se suma el hecho de que Jesús fue ejecutado de la forma más humillante y dolorosa de la época. La crucifixión, una pena reservada para los peores criminales y traidores al Imperio Romano. ¿Cómo podía el Mesías de Israel morir en manos de los opresores? En lugar de vencerlos, fue vencido. En lugar de levantar un ejército, aceptó el sufrimiento. Esto resultaba completamente contradictorio con la imagen gloriosa y triunfal que tenían del Redentor prometido. Para los judíos de su tiempo, esa muerte no solo no probaba su mesianismo, sino que lo contradecía abiertamente. La cruz, en la mentalidad hebrea, no era símbolo de redención, sino de maldición, vergüenza y derrota. Era una forma pública de escarnio que sellaba ante sus ojos la evidencia de que Jesús no podía ser el elegido de Dios. Además, debemos recordar que en el judaísmo de la época había una fuerte asociación entre bendición divina y éxito tangible. Un Mesías derrotado y torturado no encajaba en absoluto con el ideal mesiánico esperado. A esto se sumaba una gran preocupación por la pureza ritual, por la observancia de la Torá y por la defensa de las instituciones religiosas como el templo y el Sanedrín. Jesús, con sus frecuentes confrontaciones con las autoridades religiosas y sus enseñanzas consideradas radicales o incluso blasfemas por algunos, generaba más sospechas que esperanza para los líderes del pueblo. Este contexto histórico es fundamental, porque nos muestra que el rechazo a Jesús por parte de los judíos no surgió por terquedad o ceguera, sino que estaba arraigado en siglos de interpretación teológica cuidadosamente desarrollada y en la ferviente esperanza de restauración nacional. A lo largo de generaciones, los rabinos habían creado un marco interpretativo coherente sobre cómo debía manifestarse el Mesías, y, para ellos,
Jesús simplemente no cumplía con esos criterios. No se trataba de una simple decisión emocional, sino de una postura teológica profundamente fundamentada. Su fidelidad a la Torá y a la tradición era vista como una forma de obediencia a Dios, no como una negación de la verdad. Ahora vamos al meollo del asunto, el abismo teológico que separa las interpretaciones judías y cristianas de las profecías mesiánicas. Esta división no es solo una cuestión de opiniones divergentes, es una diferencia fundamental en la forma en que leemos y comprendemos los mismos textos sagrados. Imagina que tienes en tus manos un pergamino antiguo, desgastado por el tiempo. Las palabras escritas en él son las mismas, ya seas judío o cristiano, pero el significado que extraes puede ser completamente diferente. Este es el punto crucial de nuestra división teológica. No se trata solo de traducción o idioma, sino de una cosmovisión completamente distinta. Los cristianos ven en las Escrituras una narrativa que culmina en Jesús, mientras que los judíos las interpretan como un camino aún no concluido, esperando un Mesías que cumpla todas las promesas en forma literal y colectiva. Tomemos, por ejemplo, la famosa profecía de Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emanuel. Nosotros, los cristianos, asociamos inmediatamente esto con el nacimiento milagroso de Jesús. Sin embargo, desde el punto de vista judío, este versículo tiene un contexto y un significado completamente diferentes. En el hebreo original, la palabra traducida como virgen es almah, que en realidad significa mujer joven. Los estudiosos judíos argumentan que esta profecía se cumplió en el tiempo de Isaías, refiriéndose a un evento contemporáneo y no a un nacimiento mesiánico futuro. Ellos ven esto como una señal dada al rey Acaz sobre la caída de sus enemigos, y no como una predicción de un nacimiento virginal siglos más tarde. Además, señalan que si Dios hubiera querido indicar con claridad la virginidad de la mujer, habría usado la palabra betulá, que significa específicamente virgen en hebreo. Esta diferencia en la traducción, que más tarde se transmitió a través de la versión griega de la Biblia conocida como la Septuaginta, fue una de las causas de separación entre ambas interpretaciones. Para los cristianos, la traducción griega abrió una ventana a una interpretación cristológica. Para los judíos, representó una lectura errónea o fuera de contexto del texto original. Otro punto de diferencia se encuentra en la manera en que ambos grupos entienden el cumplimiento profético. Mientras que la teología cristiana permite un cumplimiento simbólico, espiritual o incluso progresivo de las profecías, el judaísmo espera una realización literal y concreta. Por eso, muchas de las afirmaciones cristianas sobre Jesús como cumplimiento de ciertas profecías no convencen a los estudiosos judíos. Ellos preguntan, ¿dónde está la paz mundial? ¿Dónde está la justicia plena? ¿Dónde está la reconstrucción del templo? ¿Dónde están las naciones acudiendo a Jerusalén? Para ellos, mientras estas cosas no sucedan, el Mesías aún no ha venido. Este contraste refleja también una diferencia más profunda, la manera en que cada tradición entiende el tiempo y la redención. En el cristianismo, la redención se inicia con la venida de Jesús, y su cumplimiento total está aún por venir, con su segunda venida. En cambio, el judaísmo espera que todo ocurra en un solo acto redentor, visible, transformador y definitivo. Es decir, el Mesías debe traer una transformación inmediata del mundo, no una promesa futura. Ahora, veamos otra profecía importante, el siervo sufriente, descrito en Isaías 53.
Para los cristianos, esto es una clara predicción de la muerte sacrificial de Jesús. Sin embargo, la interpretación judía ve este pasaje como una metáfora para la nación de Israel, que sufre en nombre del mundo. Esta visión no surgió en tiempos modernos, sino que fue defendida por antiguos sabios como Rashi y otros comentaristas medievales, quienes vieron en el siervo al pueblo judío mismo, castigado por las naciones pero finalmente vindicado por Dios. Esta lectura está en consonancia con muchos otros pasajes bíblicos donde Israel es descrito como el siervo de Dios, sufriente pero fiel. Estas interpretaciones divergentes se extienden a muchas otras profecías. Por ejemplo, Miqueas 5:2, que los cristianos ven como una predicción del nacimiento de Jesús en Belén. Es entendido por los judíos como una referencia al linaje ancestral del Mesías, no necesariamente al lugar de nacimiento. Zacarías 12:10. Mirarán a aquel a quien traspasaron, es leído por los cristianos como una profecía de la crucifixión, mientras que los judíos lo interpretan en el contexto de un lamento nacional. Incluso pasajes como Isaías 9:6, donde se menciona un niño que ha nacido, son vistos por muchos judíos como una referencia a reyes davídicos contemporáneos, como Ezequías, y no como una figura mesiánica futura. Pero no se trata solo de versículos individuales. Toda la concepción de lo que el Mesías debería ser y hacer difiere bastante. La tradición judía espera que el Mesías cumpla ciertos criterios: reunir a los exiliados judíos, reconstruir el templo, traer paz mundial y difundir el conocimiento universal de Dios. Desde su perspectiva, Jesús no cumplió con estos requisitos. Además, la idea de un Mesías que sufre y muere por los pecados de los demás es ajena al pensamiento judío tradicional. En la teología judía, cada persona es responsable de sus propios pecados y el arrepentimiento y las buenas acciones son el camino hacia el perdón. El concepto cristiano de expiación vicaria a través de la muerte de Jesús es un gran obstáculo teológico. Otro punto de gran divergencia está en la comprensión de la naturaleza del Mesías. La creencia cristiana en que Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre contradice la concepción judía de un Dios indivisible y no corpóreo. La idea de que Dios se haga carne es vista como incompatible con el monoteísmo judío. En el judaísmo, Dios no puede tomar forma humana, y cualquier sugerencia de lo contrario se considera una violación directa del primer mandamiento. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Esta diferencia no es solo una cuestión teológica, sino que afecta profundamente la forma en que los judíos se relacionan con su fe, su oración y su entendimiento de lo divino. Es fundamental comprender que estas diferencias no son meramente académicas. Representan creencias profundamente arraigadas, sostenidas por siglos de estudio y tradición. Para muchos judíos, aceptar a Jesús como el Mesías significaría reinterpretar toda su herencia cultural y escritural. Este abismo teológico nos recuerda la complejidad de la fe y la interpretación, desafiándonos a abordar nuestras propias creencias con humildad, reconociendo que las mismas palabras pueden ser comprendidas de maneras profundamente distintas, dependiendo del contexto cultural y las tradiciones de cada uno. Cuando discutimos por qué el pueblo judío rechaza a Jesús como el Mesías, no estamos tratando solo con textos antiguos o debates teológicos. Estamos entrando en el terreno de la identidad, una fuerza poderosa que moldea creencias, comportamientos y culturas enteras. Para realmente comprender este rechazo, es necesario apreciar la identidad judía profundamente arraigada, que ha sido forjada a lo largo de milenios de historia, tradición y a menudo adversidad.
Imagínate por un momento que formas parte de un pueblo que ha mantenido su identidad distintiva durante más de 4000 años. A pesar de haber sido dispersado por todo el mundo, enfrentado persecuciones e intentos de conversión forzada. Aún así, te has mantenido fiel a tus creencias, costumbres y a tu propia esencia. Esta es la realidad del pueblo judío. Su identidad no es solo una etiqueta, es una parte viva y vibrante de quienes son. En el centro de esta identidad está el concepto de ser el pueblo elegido de Dios, como leemos en Deuteronomio 7:6, porque eres un pueblo santo para el Señor, tu Dios. El Señor, tu Dios, te ha escogido de entre todos los pueblos de la tierra para ser su pueblo, su posesión preciada. Esta elección trae consigo un sentido de responsabilidad, de ser una luz para las naciones y de mantener las leyes de Dios. Ahora, considera cómo aceptar a Jesús como el Mesías podría impactar esta identidad. Para muchos judíos, abrazar a Jesús no es solo un cambio de creencias religiosas. Es percibido como un cambio fundamental en quienes son. Se ve como un alejamiento de la propia comunidad y herencia que los ha definido durante generaciones. Además, la identidad judía está profundamente entrelazada con la práctica y la observancia. La Torá ordena 613 mitzvot, o mandamientos, que abarcan desde leyes dietéticas hasta la observancia del sábado. Estas prácticas no son solo rituales religiosos, sino que constituyen el tejido de la vida cotidiana, las tradiciones familiares y los lazos comunitarios. El cristianismo, con su enfoque en la fe en lugar de la ley, representa una desviación significativa de este modo de vida. También está el contexto histórico a considerar. Durante siglos, los judíos enfrentaron presiones para convertirse al cristianismo, muchas veces bajo la amenaza de persecución o muerte. Esto dejó cicatrices profundas en el psique colectivo judío. Aceptar a Jesús puede ser visto como una traición a los antepasados que sacrificaron todo para mantener su fe y su identidad. Aceptar a Jesús, entonces, no es simplemente una cuestión de convicción personal, sino una decisión que toca el corazón de la memoria colectiva, la continuidad cultural y la supervivencia espiritual de un pueblo. Es por eso que incluso hoy, después de 2000 años, esta cuestión sigue siendo una herida abierta para muchos, pero también una oportunidad para el entendimiento mutuo, el respeto y el diálogo sincero. Además, el Holocausto, una tragedia aún viva en la memoria de muchos, intensificó la necesidad de preservar la identidad judía frente a una casi aniquilación. Muchos judíos sienten una profunda responsabilidad de asegurar la continuidad de su pueblo y sus tradiciones. Abrazar una fe que históricamente estuvo asociada con sus perseguidores puede parecer una traición a esta responsabilidad. Es importante recordar que la identidad judía no es solo religiosa. Para muchos, ser judío es tanto una cuestión de cultura, etnia e historia compartida como de creencias. Incluso los judíos seculares, que pueden no practicar la religión, a menudo sienten una fuerte conexión con su herencia judía. Aceptar a Jesús puede ser visto como una ruptura de estos lazos culturales y familiares. En las comunidades judías hay un dicho común: ser judío es decir nosotros y no yo. Esta identidad colectiva es poderosa, proporcionando un sentido de pertenencia, un marco para entender el mundo y una conexión con algo más grande que el individuo. La idea de apartarse de esta identidad colectiva para abrazar una fe que enfatiza la salvación personal puede ser extremadamente desafiante. Además, el concepto de redención mesiánica en el pensamiento judío está vinculado a la restauración nacional y la paz universal. La salvación personal ofrecida por el cristianismo
puede parecer estar en desacuerdo con esta visión comunitaria de redención. Comprender estos factores culturales y sociales nos ayuda a ver que el rechazo a Jesús por parte de los judíos no es solo una cuestión de desacuerdo teológico. Se trata de preservar una identidad que ha sobrevivido a adversidades increíbles, una identidad que ofrece significado, comunidad y un sentido de propósito. Es una defensa de una historia milenaria construida sobre la resiliencia, la resistencia y la esperanza colectiva. Es también una forma de honrar la memoria de los que vinieron antes, que enfrentaron inquisiciones, pogromos, expulsiones y genocidios sin abandonar su fe ni su legado. Para entender por qué muchos judíos rechazan a Jesús como el Mesías, debemos enfrentarnos a un capítulo oscuro y doloroso en la historia. El legado de persecución que el pueblo judío ha sufrido, muchas veces a manos de quienes afirmaban seguir a Cristo. Esta historia no es solo una serie de eventos aislados, es una cicatriz que ha sido entrelazada en el propio tejido de la identidad y memoria colectiva de los judíos. Hagamos un viaje en el tiempo, comenzando por los primeros días del cristianismo. Inicialmente, los seguidores de Jesús eran vistos como una secta judía, pero a medida que el cristianismo se extendió y se convirtió en la religión dominante en el Imperio Romano, las tensiones comenzaron a aumentar. Durante los primeros siglos, los líderes cristianos desarrollaron una teología que, en muchos casos, culpaba al pueblo judío por la muerte de Jesús. Surgió la acusación del deicidio, la idea de que los judíos habían matado a Dios, lo cual generó una profunda animosidad y abrió la puerta a siglos de antisemitismo institucionalizado. Esta narrativa se repitió durante generaciones, alimentando prejuicios, estereotipos y leyes discriminatorias. En muchos países cristianos de Europa, los judíos fueron obligados a vivir en guetos, se les prohibieron oficios, fueron víctimas de conversiones forzadas y en más de una ocasión fueron acusados falsamente de crímenes como envenenar pozos o practicar rituales con sangre. Las cruzadas, que en teoría tenían como objetivo liberar Tierra Santa, también se convirtieron en campañas sangrientas contra comunidades judías a lo largo de Europa. En ciudades como Worms, Speyer y Mainz, miles de judíos fueron masacrados por turbas cristianas. En la Edad Media, la Inquisición obligó a muchos judíos a elegir entre la conversión o la muerte. Aquellos que se convertían a menudo eran perseguidos igualmente, bajo sospecha de seguir practicando su fe en secreto. Las expulsiones masivas de judíos de países como España, Inglaterra y Francia fueron justificadas en parte por motivos religiosos, bajo la acusación de herejía o amenaza a la fe cristiana. Este patrón continuó durante siglos. Incluso en tiempos más recientes, el antisemitismo persistió en países con mayoría cristiana. Aunque el Holocausto fue llevado a cabo por un régimen nazi con una ideología racial más que religiosa, es imposible ignorar cómo siglos de odio cristiano hacia los judíos crearon un terreno fértil para esa tragedia. Muchos judíos aún recuerdan que, mientras sus antepasados eran perseguidos o asesinados, las iglesias muchas veces guardaron silencio o incluso colaboraron. Esta omisión, en muchos casos, no fue accidental, sino producto de una larga historia de teología del reemplazo, una doctrina que afirmaba que la Iglesia había sustituido a Israel como el pueblo elegido de Dios. Esta idea justificó durante siglos el desprecio hacia los judíos, reforzando la percepción de que su sufrimiento era un castigo divino por haber rechazado a Jesús. Por eso, para una gran parte del pueblo judío, la figura de Jesús no está desligada de este legado doloroso. Aceptarlo como el Mesías, en este contexto histórico, puede sentirse como un acto de rendición o borrado de la memoria de quienes sufrieron en nombre de no hacerlo. Para comprender verdaderamente esta resistencia,
es necesario no solo estudiar la teología, sino también escuchar las voces de quienes han vivido esta historia desde adentro, con todas sus cicatrices, pero también con su dignidad intacta. Escuchar sus testimonios nos permite entender que su rechazo no nace del odio, sino de un profundo compromiso con su historia, su fe y la memoria de sus mártires. Imagina que te encuentras en la Europa medieval. Las cruzadas, lanzadas para retomar Tierra Santa, resultaron en masacres de comunidades judías. La primera cruzada, en 1096, vio la destrucción de muchas de estas comunidades en la región del Rin. Cruzados que se dirigían a Jerusalén voltearon sus espadas contra las poblaciones judías locales, dándoles la opción de conversión o muerte. Algunas familias enteras eligieron el suicidio colectivo antes que renunciar a su fe. Las crónicas de la época hablan de padres que entre lágrimas mataban a sus hijos para evitarles una vida de esclavitud espiritual. Estos relatos, aunque dolorosos, son parte integral de la memoria judía y explican por qué aceptar otra fe no es una decisión trivial. Avanzando al año 1215, el Cuarto Concilio de Letrán decretó que los judíos debían usar prendas distintivas para ser identificados. Este tipo de marcación se convirtió en una práctica común en toda Europa, estigmatizando a los judíos y haciéndolos objetivos frecuentes de violencia. No se trataba solo de exclusión social, sino de una sistemática deshumanización. Estas medidas fueron predecesoras de lo que siglos después harían los nazis con la estrella amarilla, demostrando cómo las ideas pueden sobrevivir y resurgir en formas aún más destructivas. La Inquisición española, que comenzó en 1478, llevó a la expulsión o conversión forzada de cientos de miles de judíos. Muchos de ellos, conocidos como conversos o cristianos nuevos, continuaron practicando su fe en secreto, pero vivían bajo constante sospecha. Se instauró un sistema de vigilancia donde vecinos, familiares e incluso niños eran incentivados a denunciar cualquier señal de judaizar. Este ambiente de miedo y delación erosionó comunidades enteras. Las riquezas y propiedades de los judíos eran confiscadas, lo que demuestra que, además de motivos religiosos, también existían intereses económicos detrás de estas persecuciones. Estos eventos no fueron incidentes aislados. A lo largo de Europa, los judíos enfrentaron falsas acusaciones de rituales de sangre, donde eran injustamente acusados de usar sangre cristiana en rituales religiosos. Estas acusaciones con frecuencia llevaban a linchamientos y masacres. Muchas veces, un simple rumor bastaba para que pueblos enteros fueran atacados sin juicio ni defensa. En 1349, durante la epidemia de la peste negra, los judíos fueron culpados de la plaga, acusados de envenenar pozos, lo que resultó en persecuciones y la destrucción de cientos de comunidades judías. En algunos lugares se les ofrecía la opción de purificarse mediante el bautismo forzado, mientras que en otros eran simplemente exterminados. La Reforma Protestante, aunque desafió muchos aspectos de la Iglesia Católica, no puso fin al antisemitismo. Martín Lutero, quien inicialmente esperaba convertir a los judíos mediante el Evangelio, más tarde escribió tratados profundamente antisemitas cuando estos se negaron a aceptar sus doctrinas. En uno de sus escritos más infames sobre los judíos y sus mentiras, pidió la quema de sinagogas, la destrucción de casas judías y la prohibición de enseñar el judaísmo. Estas palabras, aunque pronunciadas en el siglo XVI, serían recuperadas siglos después por líderes nazis como justificación teológica para su ideología. Así vemos cómo las palabras, incluso siglos después, pueden alimentar el odio y la violencia. Estas heridas históricas no se han cerrado por completo.
En muchas familias judías, las historias de persecución se transmiten de generación en generación, no como símbolos de victimismo, sino como recordatorios de resiliencia. Esta memoria colectiva moldea profundamente su relación con el cristianismo y, por ende, con la figura de Jesús. Entender esto es esencial si queremos construir puentes de respeto entre ambas tradiciones, porque no se trata solo de aprender historia, se trata de entender cómo esa historia sigue viva en la mente, en las emociones y en la identidad de millones de personas hoy en día. Este patrón de persecución continuó en la era moderna. En la Rusia zarista, los judíos enfrentaron leyes restrictivas, confinamiento en la zona de asentamiento y violentos pogromos, ataques organizados que destruían comunidades enteras, dejando a su paso muerte, miedo y desesperación. Estos pogromos no solo eran permitidos por las autoridades, sino que a menudo eran instigados por ellas. Las sinagogas eran quemadas, los negocios saqueados y las familias desplazadas una y otra vez. Esta inestabilidad crónica empujó a muchos judíos a emigrar, sembrando nuevas comunidades en América del Norte, Europa Occidental y Palestina, pero siempre con una conciencia aguda de su vulnerabilidad. Y luego vino el Holocausto, el intento más sistemático de erradicar al pueblo judío en la historia. 6 millones de judíos fueron asesinados por el régimen nazi y sus colaboradores, muchos de los cuales tenían antecedentes cristianos o actuaban en contextos culturales marcados por siglos de antisemitismo religioso. Este genocidio no ocurrió en un vacío. Fue precedido por décadas, incluso siglos, de discursos, leyes y prácticas que habían deshumanizado a los judíos, retratándolos como enemigos espirituales, parásitos sociales o amenazas morales. Aunque el antisemitismo nazi fue presentado como racial más que religioso, su éxito propagandístico se apoyó en estereotipos y prejuicios cultivados durante siglos por sectores del cristianismo europeo. Ahora, podrías estar pensando, pero eso fue en el pasado, las cosas seguramente son diferentes hoy. Y sí, ha habido avances significativos en las relaciones entre judíos y cristianos, especialmente desde el Concilio Vaticano II en la década de 1960. Con la declaración Nostra Aetate, la Iglesia Católica cambió radicalmente su enfoque hacia el pueblo judío, rechazando la idea de la culpa colectiva por la muerte de Jesús y afirmando la validez del pacto eterno de Dios con Israel. Muchas denominaciones cristianas también han emitido declaraciones similares, repudiando oficialmente el antisemitismo y buscando la reconciliación sincera. Se han creado centros de diálogo interreligioso, encuentros académicos y actividades conjuntas que buscan sanar heridas y construir comprensión mutua. Sin embargo, las cicatrices de la historia son profundas. Para muchos judíos, el cristianismo sigue estando inextricablemente ligado a siglos de persecución. La cruz, que es un símbolo de salvación para los cristianos, a menudo representó terror para los judíos. Era el emblema que colgaba en las paredes de los tribunales inquisitoriales, adornaba las túnicas de los cruzados y aparecía en los estandartes de quienes exigían conversiones forzadas o destruían comunidades enteras. Este trauma histórico crea una barrera significativa para aceptar a Jesús como el Mesías. No se trata simplemente de rechazar una figura teológica, sino de resistir lo que por siglos fue una presión constante por abandonar su identidad. Además, esta larga historia de persecución ha reforzado la importancia de preservar la identidad y la comunidad judías. Aceptar a Jesús puede verse desde esa óptica como una alianza con un grupo que, históricamente, intentó destruir o forzar la conversión de los judíos.
Incluso cuando esa no es la intención en el presente, la memoria de siglos no se borra fácilmente. Cada decisión, cada creencia, está conectada con una cadena invisible de recuerdos, generaciones y luchas por sobrevivir siendo fieles a su herencia. Es importante entender que esto no se trata de culpar a los cristianos modernos por los actos de sus antepasados, sino de reconocer cómo esta dolorosa historia moldea las percepciones y reacciones actuales. Para muchos judíos, rechazar a Jesús no es solo una cuestión teológica, es una forma de honrar la memoria de sus antepasados que sufrieron para mantener su fe y preservar una identidad que ha sobrevivido contra todas las probabilidades. Esta perspectiva histórica nos desafía a abordar el diálogo entre judíos y cristianos con sensibilidad y humildad, recordándonos el poder de las acciones para moldear creencias y el impacto duradero de los traumas históricos. Este reconocimiento no debería dividirnos, sino unirnos en el deseo común de construir un futuro basado en el respeto, la verdad y la compasión. Comprender por qué el pueblo judío no acepta a Jesús como el Mesías no solo nos enriquece intelectualmente, sino que también nos humaniza. Nos recuerda que la fe no ocurre en el vacío, sino en contextos marcados por dolor, esperanza, historia y resistencia. Y si realmente deseamos tender puentes, debemos hacerlo no desde la imposición, sino desde la empatía. Avanzando hacia los días actuales, es importante reconocer que las perspectivas judías sobre Jesús han evolucionado. Aunque el rechazo tradicional sigue siendo predominante, existe un espectro de opiniones que refleja la diversidad del pensamiento judío moderno y las dinámicas cambiantes de las relaciones interreligiosas. Este cambio ha sido impulsado en parte por un entorno más abierto al diálogo, por el acceso a investigaciones históricas más rigurosas y por el interés mutuo en comprender al otro sin necesidad de convencerlo o convertirlo. Comencemos con la visión predominante. Para la mayoría de los judíos observantes, Jesús es visto como una figura histórica, un maestro judío que vivió en el primer siglo de la era común. Pueden reconocer su influencia en la historia mundial, su impacto en la cultura occidental y su relación con el judaísmo del Segundo Templo, pero no aceptan su divinidad ni su papel como el Mesías. Consideran que, aunque sus enseñanzas tienen valor moral, no se cumplieron en él las señales mesiánicas estipuladas por la tradición judía. El rabino Shmuley Boteach, un pensador judío contemporáneo, resume esta visión con claridad. Los judíos no aceptan a Jesús como el Mesías porque no cumplió las profecías mesiánicas. Sin embargo, hay un creciente reconocimiento de Jesús como una figura judía. Muchos estudiosos judíos ahora estudian a Jesús en su contexto histórico judío, no como un forastero, sino como alguien inmerso en las corrientes religiosas, políticas y sociales de su tiempo. Por ejemplo, Amy Jill Levine, una renombrada académica judía del Nuevo Testamento, ha dedicado su carrera a comprender a Jesús como parte del mundo judío del siglo I. En sus palabras, para entender verdaderamente a Jesús, es necesario primero entender el judaísmo que lo formó. Este interés académico no implica aceptación religiosa, pero representa una disposición a involucrarse con Jesús como parte de la historia judía. Es una forma de recuperar una figura que, aunque central en el cristianismo, también pertenece al relato judío. Algunos ven esto como un paso hacia la sanación, otros como una herramienta para la educación interreligiosa. Algunos pensadores judíos liberales han ido más allá. El rabino Michael Lerner, editor de la revista Tikkun, ha propuesto que, aunque los judíos no deben aceptar a Jesús como Dios o el Mesías, sí pueden valorarlo como un maestro judío que propagó principios de justicia, compasión
y monoteísmo ético. Para Lerner, las enseñanzas de Jesús sobre el amor al prójimo, la defensa de los oprimidos y la denuncia de la hipocresía religiosa están en plena sintonía con los valores éticos del judaísmo. Desde esta perspectiva, Jesús puede ser admirado sin ser adorado, respetado sin ser seguido como figura divina. Por su parte, los judíos seculares o culturales pueden ver a Jesús puramente desde una perspectiva histórica o filosófica. En este enfoque, Jesús es una figura influyente de la historia antigua, comparable a otros grandes reformadores éticos y sociales, sin que eso implique un compromiso teológico. Esta visión es común en sectores académicos, artísticos y literarios, donde Jesús aparece como símbolo de rebeldía espiritual, justicia radical o humanismo ético. También vale la pena mencionar el movimiento del judaísmo mesiánico, que combina la identidad judía con la creencia en Jesús como el Mesías. Aunque sus miembros mantienen ciertas tradiciones judías, el judaísmo tradicional, ortodoxo, conservador y reformista, no lo reconoce como una expresión legítima del judaísmo. En cambio, lo consideran una forma de cristianismo dirigida a judíos, especialmente por su aceptación de doctrinas como la Trinidad y la divinidad de Jesús. Esta distinción es fundamental para evitar confusiones y preservar la integridad teológica del judaísmo clásico. En los últimos años, ha habido un aumento significativo en el diálogo interreligioso entre judíos y cristianos, lo que ha llevado a una mayor comprensión mutua. Conferencias, publicaciones conjuntas y programas educativos han ayudado a derribar prejuicios y a sanar heridas. Este diálogo creciente ha permitido que algunos cristianos redescubran las raíces judías de su fe, comprendiendo mejor a Jesús como un rabino judío que enseñaba dentro de una tradición viva y compleja. Al mismo tiempo, algunos judíos están reevaluando antiguas suposiciones sobre el cristianismo, reconociendo que no todo contacto debe ser visto como amenaza y que el entendimiento mutuo puede enriquecer a ambas partes. Sin embargo, es crucial comprender que estas perspectivas en evolución no anulan las diferencias teológicas fundamentales. La gran mayoría de los judíos, independientemente de su nivel de observancia, no reconocen a Jesús como el Mesías ni como una figura divina. Las razones que discutimos en secciones anteriores, interpretaciones proféticas distintas, una visión muy concreta del Mesías, el peso de la identidad cultural y el trauma histórico, siguen influyendo profundamente en esta posición. Además, muchos judíos expresan preocupaciones sobre los esfuerzos misioneros cristianos dirigidos a ellos, percibiéndolos como irrespetuosos hacia la identidad y las creencias judías. Estos intentos, aunque bien intencionados por algunos, suelen ser interpretados como una forma moderna de presión o negación de la legitimidad del judaísmo como camino espiritual autónomo. Organizaciones como Jews for Judaism, Judíos por el Judaísmo, trabajan activamente para contrarrestar estos esfuerzos, ofreciendo educación y herramientas para que los judíos puedan responder desde el conocimiento y la convicción. Al mismo tiempo, hay un énfasis creciente en algunos círculos judíos en la distinción entre aceptar las enseñanzas morales de Jesús y aceptarlo como una figura divina o el Mesías. Como afirma el rabino Irving Greenberg, figura influyente en el diálogo interreligioso. Los judíos pueden respetar a Jesús como un maestro de ética sin aceptar las reivindicaciones teológicas cristianas sobre él. Esta postura abre una puerta al entendimiento sin exigir unidad doctrinal, pero sí proponiendo un terreno común, el respeto por el otro, la honestidad intelectual y el deseo compartido de un mundo más justo.
Es importante notar también que en Israel, donde el judaísmo es la religión predominante y donde la vida judía está entrelazada con las instituciones estatales, las perspectivas sobre Jesús pueden ser bastante diferentes de las comunidades de la diáspora. En muchos casos, el debate no está cargado del mismo peso histórico que en Europa o América, donde la relación entre cristianos y judíos estuvo marcada por siglos de conflicto. En Israel, algunos ciudadanos judíos ven a Jesús más como un personaje del pasado con relevancia histórica que como una figura polémica. Esta visión, menos emotiva, permite un estudio más objetivo en entornos académicos y culturales. En universidades israelíes, por ejemplo, es común encontrar cursos dedicados a la figura de Jesús desde una perspectiva histórica, no confesional. Intelectuales, historiadores y teólogos exploran sus enseñanzas, su contexto social y político, y el impacto de su vida en el desarrollo del cristianismo y en la historia del judaísmo. En algunos círculos laicos o progresistas, incluso hay cierto reconocimiento de que Jesús, más allá de su papel religioso, fue un judío que desafió estructuras opresivas y promovió valores profundamente éticos. Sin embargo, este reconocimiento no implica una aceptación espiritual, sino un acercamiento desde el análisis y la reflexión. Estas perspectivas modernas reflejan la complejidad de la identidad judía en el siglo XXI. Nos muestran que aunque el rechazo central de Jesús como el Mesías permanece firme en la mayoría de los sectores, la conversación en torno a Jesús en el pensamiento judío es más matizada, diversa y en constante evolución. Se están abriendo espacios donde el diálogo es posible, no para diluir creencias, sino para enriquecer la comprensión del otro y de uno mismo. Comprender estas perspectivas modernas es esencial para promover un diálogo interreligioso significativo y una comprensión mutua entre judíos y cristianos. Esta comprensión implica ir más allá de los estereotipos y simplificaciones. Requiere escuchar con atención, aprender con profundidad y dialogar con respeto. Nos recuerda que las opiniones pueden cambiar con el tiempo, incluso cuando las creencias fundamentales permanecen constantes. Significa también reconocer que el judaísmo no es una religión monolítica. Hay corrientes ortodoxas, conservadoras, reformistas, reconstruccionistas, humanistas y seculares, y cada una puede tener matices distintos en su forma de abordar a Jesús y al cristianismo. Al concluir nuestra exploración de este tema, queda claro que el rechazo judío de Jesús como el Mesías es una cuestión compleja, enraizada en la teología, la historia, la cultura y la identidad. No puede ser reducido a un simple acto de incredulidad o terquedad, como a veces ha sido retratado de forma injusta. Es una respuesta profunda, informada y muchas veces dolorosa, moldeada por siglos de experiencia, interpretación y resistencia. Esto nos desafía a abordar las discusiones interreligiosas con respeto, empatía y disposición para comprender diferentes perspectivas. A lo largo de este viaje, por el complejo panorama de las perspectivas judías sobre Jesús, hemos encontrado diferencias teológicas, traumas históricos e identidades culturales profundamente arraigadas. Hemos visto cómo el judaísmo, a pesar de las presiones, persecuciones y diásporas, ha conservado su esencia, sus textos, sus prácticas y su dignidad. Y hemos observado cómo, a pesar de la distancia teológica entre cristianos y judíos, también existen puntos de convergencia que pueden servir de base para el diálogo, la cooperación y el entendimiento. Ahora, exploremos cómo podemos usar este conocimiento para promover el entendimiento y el respeto entre las comunidades judía y cristiana. En primer lugar, es crucial abordar este tema con humildad y apertura.
Tanto judíos como cristianos necesitan reconocer que su propia perspectiva no es la única válida. Como dijo el sabio judío Hillel, lo que es odioso para ti, no lo hagas a tu prójimo. Esta es toda la Torá, el resto es comentario. Ve y aprende. La educación es fundamental. Los cristianos que desean entender a sus vecinos judíos deben tomarse el tiempo para aprender sobre la historia, la teología y la cultura judías. Esto no significa abandonar sus propias creencias, sino adquirir una comprensión más profunda de la perspectiva judía, que enriquezca su propia fe y les permita ver a Jesús en su verdadero contexto histórico y religioso. De la misma manera, los judíos pueden beneficiarse al comprender la teología cristiana y la diversidad dentro del cristianismo, reconociendo que no todo cristiano busca convertir y que muchos cristianos sinceros desean construir puentes, no imponer verdades. Programas de diálogo interreligioso han demostrado ser efectivos en la construcción de puentes. Estos foros permiten conversaciones honestas y respetuosas sobre diferencias y puntos en común. La Comisión Vaticana para las Relaciones Religiosas con los Judíos, la declaración de Dabru Emet por parte de académicos judíos y diversos consejos interreligiosos locales son ejemplos de iniciativas que promueven este tipo de diálogo. Estos encuentros no solo reducen tensiones, sino que también fomentan amistades profundas, proyectos conjuntos y una visión común del mundo. Es importante ir más allá de la tolerancia y buscar un respeto genuino. Esto significa no solo aceptar el derecho del otro a sus creencias, sino también valorar verdaderamente la riqueza de su tradición. Como el rabino Jonathan Sacks, ex rabino jefe del Reino Unido, enfatizaba frecuentemente, la prueba de la fe es si puedo hacer espacio para la diferencia. El verdadero diálogo comienza cuando dejamos de hablar sobre el otro y empezamos a hablar con el otro. Cuando dejamos de ver la diferencia como amenaza y empezamos a verla como una oportunidad para el crecimiento mutuo. Para los cristianos, esto puede significar reconsiderar la forma en que abordan el evangelismo hacia los judíos. En lugar de ver el rechazo judío a Jesús como un problema a resolver, puede verse como una oportunidad para profundizar su propia fe mediante el compromiso con una perspectiva diferente. Como declaró el Papa Francisco, el diálogo y la amistad con el pueblo judío forman parte de la vida de los discípulos de Jesús. Esta declaración no solo es teológica, sino profundamente pastoral, pues invita a caminar junto al otro sin intención de imponer, sino con el deseo sincero de conocer, compartir y construir. Para los judíos, esto puede implicar distinguir entre el antisemitismo histórico cristiano y los cristianos modernos que buscan genuinamente comprensión y amistad. También puede significar estar abiertos a aprender sobre el cristianismo sin temor a comprometer su propia identidad, sabiendo que el conocimiento no debilita la fe, sino que la fortalece. Ambas comunidades pueden centrarse en valores compartidos y objetivos comunes. Judaísmo y cristianismo enfatizan el monoteísmo ético, la justicia social, la dignidad de la vida humana, la compasión hacia el prójimo, el amor al extranjero y la responsabilidad hacia el mundo. Colaborar en cuestiones sociales, como la lucha contra la pobreza, la promoción de la paz, la defensa de los derechos humanos y la protección del medio ambiente, puede crear lazos que trasciendan las diferencias teológicas. En un mundo fragmentado por ideologías extremas, divisiones políticas y conflictos religiosos, el testimonio de dos comunidades que tras siglos de dolor eligen caminar juntas puede ser un faro de esperanza para las futuras generaciones. Es igualmente crucial enfrentar el antisemitismo y otras formas de intolerancia religiosa de manera directa,
No basta con desear la paz entre religiones. Es necesario actuar con decisión frente a cualquier manifestación de odio, exclusión o prejuicio. Los líderes cristianos tienen la responsabilidad moral y espiritual de educar a sus comunidades sobre el legado perjudicial del antisemitismo, reconociendo cómo las palabras, interpretaciones erróneas y silencios del pasado contribuyeron a siglos de sufrimiento. Este trabajo comienza en los púlpitos, pero también debe extenderse a las escuelas, medios de comunicación, instituciones teológicas y a cada espacio donde se forma la conciencia colectiva. Los líderes judíos, por su parte, pueden reconocer los cambios positivos en las actitudes cristianas hacia los judíos y el judaísmo, distinguiendo entre el pasado doloroso y las nuevas generaciones que desean sinceramente construir una relación basada en el respeto. Esta apertura no significa olvidar el pasado, sino usarlo como fundamento para un futuro más humano. Reconocer el arrepentimiento genuino y los gestos de acercamiento también es un acto de generosidad y sanación. En entornos académicos, los cursos de religión comparada, las cátedras compartidas, los seminarios interconfesionales y los programas de estudio conjuntos son espacios privilegiados para derribar prejuicios e iluminar similitudes. Iniciativas como el Centro para el Entendimiento y la Cooperación Judeo-Cristiana en Israel están a la vanguardia de estos esfuerzos, generando investigaciones, foros y experiencias formativas que enriquecen a las nuevas generaciones con una visión más amplia y empática del otro. A nivel personal, construir amistades genuinas a través de las líneas religiosas puede ser transformador. Una conversación honesta, una comida compartida, una visita en una festividad, un gesto de apoyo en tiempos de dificultad. Todas estas experiencias, aunque simples en apariencia, tienen el poder de derribar muros construidos durante siglos. Las relaciones personales tienen un impacto directo en cómo percibimos a la fe del otro. Allí donde hay confianza, la teología se vuelve diálogo, no confrontación, y las diferencias se convierten en oportunidades para aprender, no en barreras que nos separan. Es importante recordar que la comprensión no exige acuerdo. Judíos y cristianos pueden mantener sus creencias distintivas sin perder el respeto mutuo. El verdadero diálogo no nace del deseo de convencer, sino del deseo de conocer. No se basa en la necesidad de cambiar al otro, sino en el reconocimiento de su valor y dignidad. Como escribió el filósofo judío Martin Buber, el verdadero diálogo es aquel en el que cada uno de los interlocutores, incluso cuando se opone al otro, escucha, afirma y confirma a su oponente como otro existente. Esta visión no elimina las diferencias, pero las humaniza. Nos permite mirar al otro no como una amenaza, sino como un reflejo de la misma búsqueda espiritual que todos compartimos. Por último, ambas comunidades pueden abrazar el concepto de envidia sagrada, la capacidad de admirar y aprender de las cualidades de otra tradición de fe sin abandonar la propia. Este enfoque, defendido por académicos como Krister Stendhal, representa un cambio de paradigma. En lugar de enfocarnos en lo que nos separa, podemos enfocarnos en aquello que admiramos del otro: su forma de orar, su sentido de comunidad, su entrega al servicio, su ética social. Esta envidia no es destructiva, sino transformadora. Nos inspira a ser mejores dentro de nuestra propia tradición mientras reconocemos la belleza de la fe ajena. En conclusión, superar el abismo entre las perspectivas judías y cristianas sobre Jesús requiere paciencia, empatía y disposición para comprometerse con puntos de vista diferentes. No se trata de borrar las diferencias ni de fusionar identidades.
Se trata de crear un espacio donde esas diferencias puedan coexistir pacíficamente y, en última instancia, enriquecer nuestra comprensión de la fe, del otro y de la condición humana. Esta es la riqueza del pluralismo religioso auténtico. No todos debemos caminar el mismo sendero, pero sí podemos caminar unos al lado de otros, compartiendo el mismo horizonte de esperanza. Al promover la comprensión y el respeto, no solo honramos nuestras propias tradiciones, sino que también contribuimos a un mundo más armonioso, más consciente, más justo. Un mundo donde las heridas del pasado no dicten el futuro, donde la memoria no sea un obstáculo, sino una maestra sabia que nos recuerda quiénes somos y hacia dónde podemos ir si elegimos el camino del entendimiento. Como declaró el profeta Miqueas, ¿y qué exige el Señor de ti? Que actúes con justicia, que ames la misericordia y que camines humildemente con tu Dios. Estas palabras no solo trascienden el tiempo, sino también las fronteras entre religiones. Son un llamado universal a vivir con integridad, con compasión y con humildad. Y en ese espíritu de justicia, misericordia y humildad, podemos construir puentes de entendimiento que atraviesen incluso los abismos teológicos más amplios. Así que ahora, la pregunta es para ti. ¿Qué crees que es lo más importante para construir un diálogo respetuoso entre diferentes religiones? ¿Has tenido alguna experiencia de amistad o colaboración con personas de otra fe que te haya marcado? Nos encantaría leerte en los comentarios. Tu voz también construye este puente. Y si aún no te has suscrito al canal, no pierdas la oportunidad de formar parte de esta comunidad que busca comprender, aprender y crecer. Suscríbete ahora, activa la campanita y acompáñanos en este viaje de descubrimiento espiritual, histórico y humano. Además, no te olvides de ver el próximo video, donde continuamos esta reflexión con nuevas preguntas, nuevas perspectivas y nuevas historias. Haz clic ahora en el video que aparece aquí en la pantalla. Nos vemos allá.